El día de hoy tenemos una conferencia impartida por el doctor Juan Pablo Viteri Cabezas eh, sobre sugerencias y estrategias para recomendaciones para mejorar en revistas de alto impacto, ¿no? O de arbitraje estricto. Entonces, pues voy a leer un poco el currículum del doctor Juan Pablo Viteri Cabezas. De origen es administrador de empresas. Posteriormente cursó una maestría en ciencias administrativas y finalmente el doctorado en economía de los negocios por la Universidad ICESI de Colombia. Es director editorial de la revista Estudios Gerenciales, perteneciente a la misma universidad desde el año 2021. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de investigación científica y en la producción de artículos. Aplica los conocimientos adquiridos en las ciencias administrativas y económicas, como son la modelación matemática y el análisis estadístico, para abordar problemas de investigación en planeación energética, logrando publicar artículos en revistas clasificadas como Q1 en Scopus, es decir, revistas del primer cuartil de Scopus. Entonces, por eso es que nos interesa mucho su experiencia, ¿no? Porque él ha logrado publicar en revistas de arbitraje estricto. Ha trabajado en grupos de investigación interdisciplinarios nacionales e internacionales y también tiene amplia experiencia como docente en la Universidad ICESI, donde imparte las asignaturas de mercados de renta variable y portafolio y el curso de modelamiento para la toma de decisiones. Entonces, pues, doctor Viteri, muchas gracias otra vez. Bienvenido a esta universidad. Listo, bueno, muchas gracias Fernando por la invitación y a todos pues por asistir a esta conferencia. Pues me parece muy importante y por eso acepté la invitación. Dar algunos consejos, sobre todo desde la parte editorial para los investigadores y para pues, las personas interesadas en generar una carrera científica. Y pues desde que estoy como director editorial de estudios gerenciales, pues accedo pues, a este tipo de cosas que además visibilizan la revista y pues la idea es que pues se pueden hacer conexiones y que envíen pues sus artículos los profesores y docentes eh, interesados en el área. Entonces, bueno, sí, pues me parecen bien los tiempos. Yo hice una charla similar hace un tiempo en Cladea y me demoré un poquito menos. Pues ahí dejamos más espacio entonces para las preguntas. Igual pues voy a dejar algunos puntos en general que pueden surgir alguna sugerencia, algún consejo, también dependiendo pues como las disciplinas o el enfoque de los diferentes investigadores. Principalmente me voy a enfocar a darles pues consejos más como director editorial eh, de la revista. También pues algunos como investigador, pero generalmente desde lo que veo de como desde el rol editorial. ¿Listo? Excelente. Entonces, bueno, pues mi presentación va a empezar o se va a orientar, va a girar alrededor de estudios gerenciales y básicamente es pues por uno de los consejos de sugerencias que surgen en las revistas y en general, y es el hecho de apuntar bien a la revista, ¿sí? Es decir, de conocerla, de identificar cuáles son las áreas. Entonces, pues por eso me parece importante mostrarles algo sobre la revista antes de entrar en detalles sobre la labor editorial o sobre los posibles consejos para los investigadores y comité científico. Entonces, bueno, como lo dijo el doctor Fernando, efectivamente, pues yo soy desde octubre del año pasado, estoy cumpliendo un año como director editorial de estudios gerenciales. Y cómo funciona la revista. Básicamente es que yo soy el encargado de la gestión de la revista, de estar en contacto con los autores y demás. Está un editor en jefe, que es una persona que no está pues al 100% con la gestión y con el día de la revista, pero es con quien compartimos todas las decisiones
que, que, que se toman en la revista. El editor en jefe es el doctor Juan Felipe Nava, él pertenece a la Universidad Estatal de Nueva York. Y pues básicamente con él trabajamos muy de cerca, muy de la mano para los procesos editoriales, para ver lo que hacemos en la revista y también pues para planear estratégicamente aspectos claves de estudios gerenciales. Adicional a los dos que somos, digamos, los dos roles más activos en la revista, esta y la mayoría de las revistas o todas las revistas pues se componen de un comité científico, de un comité editorial. El rol es similar, solo que el comité científico está más enfocado en decisiones pues, más puntuales de carácter científico, eh, más relacionadas directamente con los artículos, mientras que al comité editorial se le pide asesoría más general sobre otros procesos de la revista, pero también de temas científicos y relacionados con los artículos. Entonces la forma como funciona esta revista y la gran mayoría, al menos las que están indexadas en Scopus, es de esa forma muy similar, es de una forma similar a esta, con la diferencia de que las revistas algunas pues con más grandes o con un scope más grande, generalmente tienen varios directores editoriales, es decir, varias personas con mi rol, en donde cada una se enfoca en un tema particular de la revista. ¿Sí? En el caso de estudios gerenciales, a pesar de que es muy abierto, pues la mayoría es administración, la mayoría no todo es administración, finanzas, economía, pero por ejemplo, al menos en las revistas en las que yo he publicado, pueden ir temas tan amplios desde temas de física o química hasta temas de políticas públicas. Entonces, pues eso requiere que el director editorial o el equipo editorial pues sea todavía más interdisciplinario y que hayan personas diferentes que puedan tomar decisiones en diferentes etapas y en diferentes procesos. Entonces, bueno, como les decía, me voy a enfocar pues en estudios gerenciales. Ahí pueden ver bien mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Entonces, bueno, Estudios Gerenciales es denominada como la Revista Iberoamericana de Administración y Economía y está enfocada en las áreas temáticas de gestión organizacional, emprendimiento, innovación empresarial, mercadeo, contabilidad, finanzas, estrategia, negocios internacionales y economía de los negocios. Estos subtemas están pues oficialmente registrados en Scopus, fue parte del proceso de indexación a Scopus y básicamente en estos temas es en los que se enfoca la revista o lo que permite la revista. Sin embargo, pues podemos ver en la nube de palabras de lo que se ha publicado últimamente en estudios gerenciales, podemos ver una concentración de publicaciones en áreas del conocimiento más particulares. Ahí ven que resalta mucho pues el COVID-19 por el periodo en el que se sacó esa nube de palabras. Esta nube de palabras es un análisis bibliométrico que se le hizo a la revista. Se hizo la revista y lo que ven ahí es básicamente son los keywords que más se repiten en la revista. Entonces, como hubo un año completo, que fue el 2020, que tuvo dos ediciones especiales enfocadas a COVID-19, pues podemos ver lo relevante que fue en estudios gerenciales y en general en el mundo. La investigación con el COVID-19 pues se disparó, creció exponencialmente. Pero si dejamos aparte este COVID-19, pues podemos ver palabras clave relevantes. Una que es importante es el tema de innovación. Y eso es porque básicamente es uno de los temas que más se publican en la revista. Sí, o sea, esto no, pues no depende enteramente de nosotros. Las revistas, por más que nosotros tomemos decisiones editoriales, las revistas tienen unos procesos orgánicos en donde la cantidad de personas, revisores, autores, que han ido consolidando la revista y que es gracias a quienes pues la revista se ha posicionado como está, pues la mayoría de estos o una buena concentración están en temas relacionados con innovación.
Entonces vemos pues que innovación efectivamente es una de las subáreas a las que busca enfocarse estudios gerenciales, pero digamos que es de las subáreas la que más representativa es en la revista. Podemos ver también que México es importante para la revista. Podemos ver que encima de COVID-19 está la palabra México. En esta lluvia de palabras, las palabras más grandes pues representan la mayor frecuencia en investigación, y México es importante para la revista en el sentido de que una gran cantidad de autores y revisores publican constantemente en esta revista y están muy cercanos. Incluso pueden, pues cuando uno entra a ver la métrica, los valores son, creo que están incluso un poco por encima de Colombia, que a pesar de que es a pesar pues de que la revista nació en este país. Entonces, bueno, ahí podemos ver pues otro tipos de investigaciones. La responsabilidad social, pues también en el mundo y en general ha estado creciendo como una temática relevante para la investigación en negocios. Y también hay temas pues relacionados con marketing. Aquí está macro marketing particularmente, hay temas financieros. Está pues el tema en particular, aquí aparece credit risk, el riesgos crediticios. Y algo también que últimamente digamos que se está convirtiendo en algo frecuente en la literatura, son los análisis bibliométricos. De hecho, vemos bibliometrics y bibliometric analysis en esta nube de palabras. Y pues son generalmente, pues la bibliometría es utilizar los datos, los metadatos o los datos cuantitativos de las revistas y de las bases de datos como Scopus, para hacer un análisis de la literatura más pues, estructurado y de forma cuantitativa. Por ejemplo, esta nube de palabras, esta lluvia de keywords, sale un análisis de este tipo, y pues la verdad se han posicionado bastante bien en la literatura, hasta el punto que hay muchos revisores que en algunos casos lo creen necesario como un complemento a la revisión de literatura más tradicional, o en algunos casos se le llama revisión de literatura cualitativa. Entonces, bueno, como les decía, pues esta nube de palabras en general refleja lo que esta revista, hacia dónde tiende la revista, qué temas tienden a ser recurrentes. Y pues a pesar de que hay más temas, pues como todo, hay algunos que están permitidos, pero que no tienen mucho flujo en la revista, mientras que otros sí se han ido posicionando dentro de la misma. Entonces, bueno, con respecto pues a la revista, el 90% de nuestros revisores son externos, son internacionales. El 75% de los autores son externos internacionales, y solo un 4% son de la Universidad ICESI. Pues la Universidad ICESI es la que financia la revista Estudios Gerenciales, pero a pesar de esto, pues nuestra universidad no tiene incentivos para que los mismos profesores de aquí, de esta universidad, publiquen aquí. De hecho, aún está como máximo el 20% de los artículos podrían ser de personas de la universidad, con afiliación de la universidad. Y pues en general, dentro de las normas de la revista, pues se busca evitar una concentración excesiva tanto de miembros de nuestra institución como del país en general. Y esto básicamente es porque pues, se busca la internacionalización de la revista, que se ha hecho bastante bien, como les decía, con países como el suyo, que es México. Eh, Además de México y Colombia, pues es muy importante también la participación de países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, México, Cuba, España y Colombia. Estos son los principales países, hay más. Y pues esto va acorde con el enfoque de la revista, y es que la revista busca casos o busca investigación relevante para la comunidad iberoamericana, que básicamente incluye Latinoamérica, Centro y Suramérica, y España y Portugal. Entonces, en este caso, nuestra revista es de acceso abierto, no se cobra cargo por postulación y publicación del artículo, y se tiene una convocatoria permanente, es decir, se reciben artículos durante todo el año.
Hay muchas plataformas para la gestión editorial. En nuestro caso utilizamos una que también es Open Access, que se llama OJS, y pues una particularidad de estudios gerenciales que creo que es poco frecuente en revistas indexadas, es que recibimos los artículos en 3 idiomas, en español, en inglés y portugués. Esto pues siendo fiel con el enfoque de la revista, que es para la población iberoamericana. Y básicamente la revista pues publica trimestralmente un número, una periodo trimestral que por lo general oscila entre 10 y 14 artículos los que se publican en cada número. Entonces, pues aquí podemos ver la producción científica de estudios gerenciales. Podemos ver de dónde pues, provienen la mayoría de los documentos. Brasil, México y Colombia son los países, y España son los países que tienen una mayor producción científica dentro de o que tienen más afiliaciones en los artículos que se han publicado en la revista. Esto comprende el periodo de 2019 a 2021. Pues también vemos que hay publicaciones de Estados Unidos, Canadá, incluso hay algunas publicaciones de personas con afiliaciones de Australia y de Europa, pero pues podemos ver que el grueso de las afiliaciones está en Sudamérica. Y bueno, esto nos muestra pues también cómo es la distribución. Ahí en Colombia, Brasil y México son los más relevantes para la revista y pues también encontramos algunos países que están fuera de Latinoamérica, como Portugal o Estados Unidos y España, también aportando a la revista. ¿Listo? Entonces es el proceso de, 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 internacionalización. Y bueno, aquí hay una estadística y que de hecho creo que los aspectos, pues de aquí van a surgir varios aspectos con respecto a las recomendaciones, y esta básicamente es la tasa de rechazo de, de estudios gerenciales con los datos a septiembre del 2021. Entonces podemos ver que estudios gerenciales se tiene desde el 2019. En este momento la tasa está alrededor del 90% de nuevo. O sea, la tasa de rechazo oscila entre el 84 y el 90%. Y si bien pues esta cifra es bastante alta, también en ocasiones no necesariamente es pues por temas de la revista, de la exclusividad de la revista, parcialmente sí es por esto, pero también se presta mucho, también es muy frecuente las postulaciones sin seguir la guía de los autores. Entonces, pues, dos cosas pues claves que hay que tener al menos para pasar digamos, el primer filtro que corresponde al filtro del comité editorial. Es precisamente ser consistente con esto. Entonces, nosotros vimos ya los temas que publica Estudios Gerenciales. Son unos temas puntuales, uno puede entrar, ustedes podrán entrar en la página de la revista y ver con mayor detalle a qué se refiere cada uno de los temas. Incluso en Scopus están muy delimitados los temas en los que publica la revista. Entonces, digamos que hay que tener consistencia con eso. Entonces, por ejemplo, un artículo que no tenga nada que ver con la revista, o que toque muy tangencialmente el tema sin que sea el enfoque principal, un país, por ejemplo, un país iberoamericano, un problema relevante para los países iberoamericanos, o que no entre dentro de la rama de administración, finanzas o economía, pues no va a tener, muy probablemente no va a pasar pues el primer filtro. E igualmente si lo pasara, pues muy probablemente en la revisión por pares tampoco pues le vaya muy bien. Entonces esto pues se debe básicamente a que pues la revista tiene su enfoque general, y si bien hay otros temas que son que no necesariamente son de administración, economía o negocios, como la psicología, pues estos temas tienen que tener particular cuidado, puesto que
Si bien toda la área de la psicología organizacional es muy relevante para la revista, hay muchos artículos publicados en este tema, en temas de psicología, de gestión humana, que aparentemente no necesariamente son tan directamente relacionados con negocios, pues hay muchos artículos que, por ejemplo, llegan de temas más de tipo clínico. Entonces, eso puede, pues, presentarse debido a que hay personas que ven que la revista recibe artículos relacionados con psicología, pero a nosotros la que nos interesa es la psicología organizacional, la psicología aplicada en negocios, en unos contextos organizacionales, pero no es una revista médica, es una revista de psicología clínica. Entonces, cosas como esas hacen que las tasas de rechazo pues sean elevadas. Pues nosotros no vamos a empezar el proceso de revisión por pares con un artículo que ni siquiera esté alineado con la revista. Y pues por eso empecé con la presentación, pues mostrando esta revista en particular, en qué se enfoca. ¿Listo? Entonces, pues esto es, en el caso de estudios gerenciales, es relativamente amplio. Como les decía, aceptamos ramas o metodologías, tanto cuantitativas y cualitativas. Aceptamos casi todas las ramas del conocimiento, siempre y cuando estén enfocadas en negocios, finanzas o economía. Pero hay otros tipos de revistas, sobre todo las que tienen, las que están rankadas más alto en los percentiles más altos de Scopus, que, que tienen los scopes incluso más cerrados. Por ejemplo, algunas que se enfocan en desarrollo o en sostenibilidad y en cosas muy particulares. Entonces, un aspecto muy importante antes de publicar en cualquier revista es que no sea un tema de que yo conozco esa revista, yo conozco estudios gerenciales, enviemos esto y ya, sino de verificar si de verdad artículos como el mío se han publicado en esa revista, verificar, ir más allá de la guía para autores y verificar la estructura que llevan los artículos parecidos a los míos o de mi rama del conocimiento en esa revista en particular. Por ejemplo, en estudios gerenciales, eh, eh, pues se ven estructuras muy diferentes dependiendo las ramas del conocimiento. Un artículo muy aplicado de economía va a ser diferente que en donde utilizan modelos de tipo panel o modelos de pronósticos en finanzas en series de tiempo, pues su estructura va a ser considerablemente diferente a un artículo que, por ejemplo, siga ecuaciones estructurales y esté aplicado en el contexto organizacional. Entonces es importante, pues para resumir este tema, es importante identificar muy bien los temas de la revista, si de verdad hay artículos de mi rama del conocimiento que se están publicando en esa revista. Si se están publicando con frecuencia, eso es todavía una mejor señal. Y también verificar que mi documento se ajuste a esos lineamientos de ese tipo de documentos y pues eso es como algo que parece muy obvio, pero que realmente pasa con mucha frecuencia pues que llegan artículos que no corresponden a lo que se publica y a lo que busca la revista como tal para publicar. Les doy como tal el consejo de revisar los artículos en las revistas, porque en general la guía para autores es un mínimo que hay que cumplir, pero no va a llegar a ese nivel de detalle o no llega a ser tan específico como pues, para que les permita tener ese tipo de sutilezas que sí se las da ver artículos de la revista. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy puntual, la sección de la revisión de literatura. Entonces nosotros ponemos, o sea, todos los artículos obligatoriamente en la guía para autores, bueno, y en general, requieren una revisión de literatura, pero si ustedes observan la revisión de literatura, por ejemplo, un artículo que utiliza ecuaciones estructurales o que viene del lado de administración, es muy diferente a los que vienen en economía o en finanzas. Y básicamente es porque los de economía y finanzas tienden más a enfocarse más en la revisión de la literatura, mientras que los otros hacen primero un marco teórico mucho más extenso, que incluso se citan muchos artículos seminales y se habla de toda la estructura teórica desde el principio. Entonces eso, miren que pues en teoría cualquiera de las dos estaría
permitida dentro o sea, si nos guiamos por la guía para autores o por lo que usualmente es un artículo. Sin embargo, como los revisores pues van a ser de su misma área de conocimiento, pues puede ser pues que estemos desalineados y que no nos vaya bien en un proceso de revisión por pares. Entonces, pues es como una recomendación general, ese tipo de prácticas, pues de estar muy bien alineado con la revista, de revisar muy bien la guía para autores, que la guía para autores pues es muy básica, entonces lo complementamos con revisar artículos de la revista, eh, artículos como tal de la revista de mi tema o de temas cercanos al mío, pues eso es como un primer paso que se debe, pues que se debe hacer antes de definir la revista y antes de enviar o de hacer el submission del artículo. La guía para autores, pues en general muestra la estructura, pero digamos que tampoco es muy excluyente, exige mucho, básicamente. De hecho, la recomendación con los artículos en general es que tengan pues la estructura básica. Estudios gerenciales no es excluyente con ciertos tipos de estructura. Se sugiere pues la estructura general, que es introducción, revisión de literatura o marco teórico o ambos, o como le quieran llamar, metodología, resultados, discusión y conclusión. Esa es la sugerida, pero hay artículos pues que dependiendo la, la, la rama de investigación o el área, pues van a tener hay artículos pues que pueden tener una estructura distinta o incluso nombres distintos a las diferentes secciones, y pues eso no, al menos en estudios gerenciales, no es una causal de rechazo. Digamos que es el mínimo, hay que cumplirlo, es decir, hay que tener una revisión de literatura. Si no lo tiene, lógicamente pues el artículo se va a rechazar, pero digamos que se puede ser algo creativo, hay cierto margen de maniobra con cómo se manejan esas diferentes estructuras. Yo usualmente como autor, pues eso es algo que yo hago, es que sí le cambio el nombre a las secciones. Pues le pongo introducción, si hay introducción. Para las otras secciones, dependiendo del enfoque del artículo, le ponemos con mis coautores otro tipo de nombre más sugerente hacia lo que vamos a hacer. Sin embargo, como editor he visto que muchas veces no gusta ese tipo de prácticas. Pues los revisores tienden a estar acostumbrados a la estructura clásica o la estructura sugerida por la revista, entonces no siempre ven con los mejores ojos algo que se salga, digamos, de ese parámetro. Pero pues eso sí ya depende del tipo de, de artículo. Entonces, bueno, pues antes de pasar a la indexación con las bases de datos, pues hay pues otro tema que pues ya digamos lo que acabo de decir, aunque no lo crean, es un gran porcentaje de las causales de rechazo, sobre todo pues digamos de los desk rejection, que es cuando el comité editorial decide que no puede pasar a revisión por pares. Una gran porcentaje del que está ahí es por lo que acabas de mencionar, es decir, no se ajusta a la revista, el tema, no siguió la guía para autores, no siguió la estructura usual de su rama del conocimiento, no siguió la estructura usual de la rama del conocimiento. Incluso muchas veces se entregan los manuscritos de forma desorganizada. Entonces eso pues es una sugerencia que nunca va a sobrar, porque como les digo, la mayoría de rechazos vienen de ese lado. Al menos estudios gerenciales es sencillo, básicamente piden dos documentos. Uno que va a ser un texto preferiblemente en Time New Roman 12, que preferiblemente, pero no es excluyente, no exceda las 30 páginas, incluyendo bibliografías. Se piden las normas APA, ese es digamos que el único requisito estricto, y el resto es un texto plano, es decir, no hay que formatearlo como está la revista, no hay que ponerle pues, los logos de estudios gerenciales ni nada de eso, porque eso ya lo hacemos nosotros en el proceso de diagramación. Básicamente es un texto plano.
Nosotros requerimos que suban dos, un anónimo, en donde no están sus nombres, estudios gerenciales, como lo mencioné anteriormente, es a doble ciego, y una página de presentación, que es la que leemos nosotros, que va a ir orientada o que va a tener la información de los autores y el abstract del documento y algunos comentarios al editor que también son opcionales. Entonces, un tema importante ahí en esa carta de presentación, pues hay que tener en cuenta que esa carta de presentación es lo primero que lee el comité editorial antes de decidir si realizar la revisión, si pasar la revisión por pares o no. Y ya digamos, un consejo que sí es más difícil de poner en práctica es que los documentos estén, procurar que la redacción sea adecuada. Eh, se ven muchos casos que se envían versiones muy preliminares de los documentos en donde se identifican desde la página de presentación errores de redacción, errores tipográficos y diferentes tipos de errores. Dado el volumen que se reciben en la revista, miren que en 2020 fueron 450, en 2021 también fue un valor aproximado, no se ha actualizado esa cifra. Para ahorita que estamos en octubre, ya vamos en más de 380 artículos recibidos. Entonces, sí es causal, digamos, de rechazo recibir una página de presentación en mal estado, que no esté organizada y que esté con errores, que esté desorganizada, que esté con errores tipográficos. No es lo deseable, es lo mínimo que se pide y lo que se tiene que, digamos, que garantizar que esté bien es la información de los autores, la información básica. No es necesario describir toda la hoja de vida, pero pues es opcional. Pero lo que tiene que estar es el nombre de los autores y un muy buen abstract. Entonces el abstract también es el primer paso o lo primero que les va a llegar a los revisores para que acepten las propuestas de revisión y para que estén dispuestos a leer el artículo. Entonces, de un abstract dependen muchas cosas. Es la primera vista, el abstract, la introducción. eh, es lo primero que se ve del artículo, entonces lo ideal es que esté bien escrito y que tenga muy clara la contribución a la literatura. ¿Listo? Entonces, eso no es muy frecuente, no es muy frecuente. Digamos que no es un consejo tan fácil de implementar a diferencia de los que di hace un momento, que básicamente es seguir una estructura. Es muy importante en el abstract mencionar en el abstract por qué su artículo es importante. Muchos abstracts muchas veces se enfocan en mostrar en qué se hizo, en resumirlo, y si bien efectivamente es un resumen, pues ese resumen debe tener efectivamente la contribución, pues la contribución tiene que surgir de la revisión de literatura, de ver las brechas en la literatura y no se debe limitar a algo, a- a la aplicación de una metodología. Se ve muy frecuente, pues de hecho es algo muy frecuente decir que el artículo es novedoso porque aplica una metodología, una determinada metodología, y muchas veces esa metodología no es novedosa porque se le aplica con mucha frecuencia. Entonces, es bueno ser claro y mostrar en qué contribuyen, ¿no? La contribución, la novedad y las brechas en la literatura que busca cerrar, o en su defecto, si no es como tal una brecha, a qué discusión en la literatura o en mi literatura está aportando. ¿Listo? Entonces eso es muy importante, tanto para el comité editorial, que identifique, que sea claro, y eso también es importante para dar una buena, pues, al menos en el abstract, una buena primera impresión de, 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 de- del artículo. Entonces, esa pues es una recomendación amplia. Uno generalmente deja el abstract para la parte casi de último. Muchos investigadores dejan y dejamos el abstract para lo último, y pues si bien no está mal, lo ideal es que sí quede muy bien hecho, que muestre en resumen qué se está haciendo y por qué eso es importante. Y pues posteriormente, ya si digamos pasa del tema del astro, pues la introducción viene siendo la que le sigue en orden de importancia para que pueda avanzar en el proceso editorial. Hay que escribir una muy buena introducción en
en otro congreso en un comité que hubo, comité y congreso que hubo de editores, en donde les decía que expuse algo similar. Otro de los editores de una revista que he hecho, pues que está mejor rankeada que Estudios Gerenciales, mencionó y todos estuvieron de acuerdo en que si el abstract y la introducción no son claros y no están muy bien escritos, pues que muy probablemente ni los comités editoriales ni los revisores pasen de ahí del artículo. Es decir, si esa parte está mal, por más que la metodología sea muy buena, muy difícilmente uno llega pues con buenos ojos o con una apertura a leer el resto del documento si primero no me han explicado muy bien por qué eso es importante y, 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 y tampoco si no me han dado una estructura como tal en la introducción sobre qué voy a esperar y sobre qué se va a hacer en el documento en particular. Entonces, bueno, pues aproveché estas estadísticas pues, de la tasa de rechazos para, no tengo como el segregado de cuántos son los que se rechazan por los diferentes motivos que acabo de dar. Lo que sí sé es que los que, los que elige el comité editorial, de esos algunos también se rechazan por los revisores, pero en ese caso la proporción sí es mucho más pequeña. El grueso de esta tasa de rechazo, de estos artículos que se rechazan, aunque no lo crean, es porque ni siquiera siguieron la estructura básica de la revista, ni lo que la revista pide en términos generales. Desde ahí sigue que no se adecuaron como a la estructura de su rama o disciplina, y ya son también pues relativamente pocos los que no pasan a la primera ronda. Aunque cumplían los requisitos y básicamente pues nosotros de hecho enviamos en esos casos un correo en donde mostramos que no hay nada malo con el artículo en cuanto a normas y eso, pero que muchas veces pues por el volumen y por las limitaciones que tenemos de lo que podemos publicar, pues tenemos que elegir entre buenos artículos, cuál es el que más se ajusta a estudios gerenciales, cuál es el que tiene un mayor impacto científico, un mayor alcance y cuál es el más original. Pues tenemos que elegir en algún momento porque pues no podemos tampoco publicar todos los artículos buenos que nos llegan, ni ninguna revista creo que está en capacidad pues de publicar todos los artículos que le llegan. Entonces, ya resumiendo, digamos, todo esto, pues hay un grueso que se rechaza por no seguir las normas, hay otro que por no mostrar, por no adecuarse pues a la estructura básica de su rama del conocimiento, de su disciplina, y hay otro que le podríamos llamar dentro de que es de menor proporción, de los que le falta el alcance el alcance, originalidad, o les faltó mostrar la contribución de forma más explícita y de forma más, más clara su contribución a la literatura con el trabajo. Como les decía, pues es el más difícil de hacer porque pues no es solo cuestión de reestructurar un artículo, sino que pues muchas veces implica que cambios significativos y pensar considerablemente pues en cómo reestructurar un artículo para que pase esos filtros. Posteriormente, como les decía, si ya pasa el comité editorial, que es en donde varios de los artículos son rechazados, pasa a unas etapas de revisión por pares. Lo más usual, lo más común sin ser un limitante es que sean dos rondas. Entonces, tienen dos estudios gerenciales, usualmente pues asigna varios revisores y con mínimo dos conceptos positivos o favorables sobre el artículo. Este artículo pasa a la siguiente ronda de evaluación. ¿Sí? Entonces, para una segunda ronda de evaluación se pueden esperar entre 2 y 4 rondas de evaluación. Lo más usual es que en esa segunda ronda de evaluación los revisores tomen una decisión, es decir, en esa etapa nosotros como comité editorial no tomamos como tal una decisión, sino que los revisores pues dan su concepto, dan su criterio sobre el artículo, sobre el paper, y basado en esos criterios, en esos artículos, pues nosotros tomamos la decisión editorial. Entonces, y es lo mismo, si en la segunda ronda, si dos revisores dan la aceptación,
pues ya digamos que pasa esa ronda de evaluación por pares. Cuando nosotros como comité editorial sentimos que igual, a pesar de la revisión, faltan cosas al artículo, que algunas normas tal vez no se están cumpliendo, o que falta reforzar alguna parte en el artículo, pues es otra ronda. Nosotros también podemos hacer una tercera ronda. En algunos casos, no siempre pasa, se puede hacer una tercera ronda en donde le pedimos algo en particular a los autores. De lo contrario, si se acepta por los revisores y si no vemos nada grande, pues el artículo se acepta y ya pasa a procesos de revisión de estilo, de diagramación, y digamos que ya procesos editoriales hasta llegar a la publicación. Estudios gerenciales particularmente es un poco demorada en cuanto al proceso editorial por el volumen que nos llega y por las limitaciones que tenemos sobre lo que podemos publicar. Un artículo, usualmente la primera decisión, la decisión que tomamos con el comité editorial puede tardar alrededor como máximo, toma 15 días. Es decir, ustedes envían su artículo y si en 15 días van a tener una respuesta, si se rechaza, van a tener la respuesta. Si no se rechaza, pues él sigue en su proceso y ya esperan, son los comentarios de los revisores. Igual eso en la plataforma se puede observar en qué etapa está, pero generalmente la comunicación de si es rechazado llega rápido. Después de esos 15 días, entra pues en una etapa de buscar revisores. Esta etapa varía mucho, hay artículos que se asignan y en un par de semanas ya tienen revisores que aceptaron la invitación y que empiezan el proceso de revisar el artículo. Hay otros que se pueden demorar porque los revisores no aceptan el artículo como tal. Eso puede pasar sobre todo cuando tienen un mal abstract. Los revisores también suelen estar menos dispuestos a revisar artículos que potencialmente no tengan el nivel suficiente como para ser publicado. Se envían los abstracts. Entonces hay otros que se demoran más, que hay que hacer un proceso mucho más arduo para la búsqueda de revisores. Y bueno, toda esa etapa de revisión, pasando por la segunda ronda, en promedio puede estar durando 6 meses. Hay casos excepcionales que se demoran más, hay casos excepcionales que demoran menos, que se demoran un par de meses, pero digamos que el promedio está en 6 meses. Una vez se tienen los conceptos, como les decía, que es mínimo dos revisores más el comité editorial que haya aprobado el artículo. Una vez se obtiene eso, pasa a temas ya de forma. Entonces nosotros pasamos por una corrección de estilo, le pedimos cosas de forma, con un manuscrito preliminar, preformateado. Los autores responden esos comentarios y de ahí pasa a una etapa de diagramación que básicamente es generar el PDF en su versión definitiva. ¿Qué recomendaciones se les puede dar ahí? Básicamente es independientemente del tipo de comentario que se reciba de los revisores, es responder de la forma más completa y de la forma más clara posible a esos revisores. Entonces, los revisores en estudios gerenciales, pues como en todas las revistas, unos pueden ser más exigentes que otros. Pero independientemente de su nivel de exigencia, es muy importante responder específicamente lo que el revisor pidió, preferiblemente que se haga el cambio. Sí, hay casos en los que los autores no están de acuerdo con algún comentario y no lo justifican. Entonces, recuerden que nosotros como comité editorial también dependemos de la decisión de los revisores y pues un revisor puede decidir rechazar el documento si el autor no respondió satisfactoriamente sus comentarios. Entonces, lo ideal es hacer las modificaciones sugeridas del revisor. Si de verdad los autores consideran que no aporta su trabajo o que no es un comentario coherente, hay que justificarlo con literatura, poniendo en contexto el tema. Y como les decía, pues independientemente qué tan exigente haya sido el revisor,
es importante siempre responderle bien. Y lo digo porque muchas veces por el mismo lenguaje del revisor, cuando se envían los comentarios, algunos autores asumen que ya lo tienen ganado y que le responden, digamos, muy superficialmente. Y eso ha pasado y han pasado casos en los que revisores que de verdad habían visto con buenos ojos el artículo, pues que finalmente decidan no continuar con la revisión y rechacen el documento porque los autores se concentraron en responder otro tipo de comentarios y no les respondieron a ellos particularmente. Entonces, eso pues es un error que no hay que cometer. A todos los revisores hay que responderles por igual. Hay autores que son muy juiciosos y responden con mucho detalle a todos, hasta el punto que autores que inicialmente habían dado un concepto desfavorable cambian su decisión al ver la recomendación de los autores. Por ejemplo, un artículo en donde dos revisores dan un concepto favorable y un revisor da un concepto desfavorable. Pues en esos casos ha pasado que luego los autores, después de hacer un proceso tan arduo y tan juicioso de responder el comentario a todos, ha pasado que el revisor, que al principio había dicho que no, dijo que entendió mejor la metodología, que los cambios, que mejoró el artículo y que ahora cree que es apto para publicar, o que ahora considera que hay unas modificaciones menores, ya pues pensando en que sí es un documento publicable. Entonces creo que aquí pues no hay mucho margen como para dar consejos. También los consejos pues ya dependerían de la rama de cada uno de nosotros, pero digamos que el consejo general es responder lo mejor posible, tomarse su tiempo. eh, eh, por ejemplo, en mi caso como autor, tanto el manuscrito inicial como la carta al editor, como las respuestas a los revisores, nosotros siempre las enviamos a corrección de estilo para evitar que tengan problemas gramaticales, problemas de puntuación o cualquier tipo de problema, para ver si está fluida la, la, la descripción. Eso no es obligatorio en ninguna revista hacerlo. De hecho, Estudios Gerenciales provee de revisión de estilo cuando se, se acepta el artículo, pero digamos que es una práctica que al menos evita que unos comentarios sean mal vistos o que un artículo sea rechazado por temas pues gramaticales o de redacción. Entonces, bueno, aquí pues en general aproveché, pues digamos, bueno, esta última descripción que acabo de dar, esos también entran dentro de esa tasa de rechazo, pero ya es mínima. Los artículos que se rechazan ya estando en revisión por pares, es decir, que ya que se queden en el proceso, es muy baja, es la más baja. Y bueno, pues estas son las causales de rechazo, ya son como los comentarios generales que tenía para decirles con respecto a eso. Y bueno, también pues como pues ya casi para finalizar, pues les voy a hablar un poco de la indexación. Muchas veces tampoco se conoce muy bien el factor de impacto de las revistas o qué es este tema de la indexación. Y pues básicamente las bases como Scopus o como Web of Science lo que hacen es medir el impacto de la revista. Entonces, cuando la revista cumple unos requisitos mínimos, Scopus o Web of Science deciden indexarlas, es decir, deciden tenerla dentro de su pool de revistas a las cuales le hacen seguimiento y le calculan el factor de impacto. Y pues de eso depende, ese factor de impacto, pues en teoría mide qué tan relevante ha sido la revista en la comunidad científica. Estudios gerenciales particularmente, se clasificó hace poco en Scopus, se clasificó en 2020, está clasificada en Q4 del 2020. Miren que las áreas que les mencioné anteriormente básicamente están dentro de esta subsidiaria. Este es el Scopus de la revista, muestra que la revista está activa desde el 2009 en su versión digital, porque tenía una versión impresa previa con otro nombre que estaba desde mucho antes.
Quien lo publica la Universidad de ICESI, es un journal, recibe tanto artículos científicos como revisiones de literatura, y ahí están las áreas que son, pues en Scopus se ven todavía más amplias de las que define como tal la revista. Estudios gerenciales actualmente está en el percentil 20, es decir, no nos falta mucho para poder llegar a ser Q3 o entrar en el cuartil 3. Estamos en el percentil 20 y tendríamos que llegar al 25 para pasar a Q3. Y bueno, pues esta indexación, uno una práctica tradicional es utilizar Simago como fuente de referenciación para ver el cuartil de la revista, debido a que está en Google, es decir, se lo encuentra más fácil, pero pues no siempre coincide, la clasificación que da Simago de los cuartiles no siempre coincide con la de Scopus, entonces muchas veces es más recomendable ver directamente en Scopus, que es ese junto a Web of Science, pues las son las que más son las bases de datos que pues más relevantes y las que más se ven alrededor del mundo. En Web of Science, estudios gerenciales están en el Cielo Citation Index y en Emerging Source Citation Index. También está clasificado en Q4 en este índice. Sin embargo, todavía pues nos faltan cumplir más requisitos o aumentar el impacto para que se deje de ser un emerging source y pase al core collection de Scopus, que en este caso serían social science, que es en el círculo que ven, en la parte de la mitad es el core, los journals de Web of Science, los mejores de los mejores. Los que están cerca de entrar a ese core son los que están alrededor, que estamos en este momento, que estamos en ESCI, que es Emerging Source Citation Index, y pues hay otras colecciones que son las que todavía, las que no están en morado, son las que Web of Science no les calcula el factor de impacto, que son las que dice Patent Collection, Specialist Collection, y pues la idea es llegar al core, que es la que está en la mitad. En Google Scholar, pues está en el top de las 100 principales publicaciones en español de estudios gerenciales. En 2020 llegó a estar de quinta. En 2021, a pesar de que aumentó el H5, quedó en posición número 9. Entonces, pues está siempre en una posición muy alta y pues afortunadamente pues la revista tiene una visibilidad grande y gracias a los diferentes autores que confían en la calidad de los artículos que se publican en estudios gerenciales, pues al menos en español es una de las revistas que mejor rankeada está. Si bien en Scopus está en percentil 20, pues está compitiendo con varias revistas con, con muchos más años de trayectoria y pues con más recursos también. En este caso, pues digamos que al comparar entre los que están en español, pues es una de las mejores rankeadas. Y bueno, este es otro índice bueno, este es local, que muestra pues las diferentes clasificaciones. Aquí una clasificación local que se genera en Colombia, pero bueno, aquí está la equivalencia en Scopus on WOS. Y aquí lo que les quiero mostrar es esa distribución. Y es que básicamente estudios gerenciales, pues es casi un outlier en las revistas según en las áreas de ciencias sociales. Esto es colombiano, pero ahí están incluidas varias revistas en español, eh, sin contar las de Scopus o Web of Science. Y pues en este caso, estudios gerenciales es como un outlier porque pues tiene está lógicamente en el primer cuartil del H5 de Google Scholar con un H5 de 34, que es bastante alto para las revistas del área, en donde la mayoría están entre 0 y 10, entre 1 y 10 con ese H5. Entonces, pues eso digamos que muestra en general el impacto de la revista. Y bueno, pues con eso termino la presentación. Pues muchas gracias por la atención. Espero les haya resuelto dudas o que se pueden orientar. E igual pues quedo pendiente para preguntas más particulares que tengan con respecto a la gestión editorial.
Sí, Juan Pablo, muchas gracias. La verdad es que sí nos aclaró muchas dudas, porque al final, o sea, uno pues manda un artículo a la revista y empiezas el proceso editorial, pero pues los detalles finos, digamos, de la casa, los conoces tú, porque estás dentro de la editorial, ¿no? Entonces, todo ese tema, por ejemplo, de la corrección de estilo, ¿no? De que si no va bien escrito, no va a pasar. Pues solamente alguien que está ahí adentro lo sabe, ¿no? Entonces, Sí, claro. son detalles muy, muy buenos, muy importantes, que la verdad nos van a ser de mucha utilidad, ¿no? O el hecho, por ejemplo, también que dices tú, de si en el abstract no dice la importancia de tu tema, pues no va a pasar. Entonces, esos son detalles, te digo, que solamente el que está ahí en casa los conoce, ¿no? Entonces, pues, la verdad que muy, muy interesante tu plática, nos aporta muchos elementos para mejorar nuestros escritos. Aquí nosotros publicamos muchos trabajos en modelos de negocio. Ujú. Entonces, muchas de nuestras publicaciones son modelos de negocio. Entonces, pues, ustedes, es una rama que les interesa, pues, ¿no? De entrada, pareciera que los modelos de negocio, o lo que trabajamos aquí como modelos de negocio, pudiera entrar. Habría que ver ya las particularidades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Estudios gerenciales publica bastantes modelos de negocio. Tiene, pues, de hecho empezó, o digamos que con lo que empezó, de hecho, fue con modelos de negocio, en general la revista. Después se fue incrementando el scope, pero tengo entendido que también se lo amplió tanto porque fue uno de los requerimientos de Scopus para poder ingresar. Entonces pidió que sea más amplio lo que se reciba en la revista, porque antes era muy de negocios. Ujú. Y entonces en ese momento yo no estaba ahí, el comité editorial decidió dejar esas ramas y las fueron aprobadas por Scopus. Entonces, sí, esos son, pues sí, igual lo que les digo son tips, también cualquier cosa puede pasar, también uno bien escrito y con la contribución clara y puede que se rechace por algún otro motivo. También hay artículos o hay personas que escriben bien sin necesidad de hacer revisiones de estilo o el artículo ya es llamativo de entrada sin necesidad de ser tan explícito en las contribuciones y pasan, pero digamos que si uno ve el grueso de los artículos que son muy exitosos, que yo he visto algunos, eh, que desde que uno los recibe ya se ven bien y uno los ve y lo envía a los revisores lo ven bien y casi que es por decisión unánime, generalmente tienen esas características, que es el hecho de estar pues muy bien escritos, de ser muy claro de la importancia, con la importancia de los documentos. Excelente, vamos a darle chance al público. Miren, Listo. si gustan, pueden ir levantando la mano y yo voy viendo. Bueno, aunque no veo aquí quién levanta la mano. No sé si la licenciada me Ay, pueda sí, ayudar. el doctor Rendón tiene una pregunta. Si quiere, le abro el micrófono para que Ah, adelante, lo diga de viva adelante, voz. adelante, sí, sí, adelante. Gracias, doctor Fernando. Gracias, Juan Pablo. Muy interesante la presentación y como dice el doctor Fernando, es algo que nos ayuda mucho a entender el proceso de dictaminación, bueno, de aceptación y dictaminación de las presentaciones. Quisiera aprovechar la oportunidad para alguna opinión personal que tengas sobre esta idea que en ocasiones anda rondando la mente de varios, de que solamente publicando en inglés podemos mejorar nuestros perfiles académicos. Fernando, soy profesor ahí en el CIESTAM y bueno, como profesor, como estudiante, pues siempre estamos buscando ir mejorando nuestros perfiles. ¿Qué opinas de esta idea de que solamente publicando en inglés se puede fortalecer los perfiles académicos? Yo creo que no necesariamente, bueno, yo creo no, de hecho hay estadísticas de eso, no necesariamente publicando en inglés pues se mejora el perfil académico, porque pues por ejemplo estudios gerenciales es Scopus y está en español y creo que tengo identificadas unas 10 o 12 revistas que permiten idiomas en el idioma español y están en Scopus y tienen un alto impacto. Hay una que es Q3 y acepta en español, no recuerdo cuál de todas esas es, en algún punto lo vi, pero hay una que acepta en español siendo Q3. Entonces, no necesariamente uno implica, no mejora el perfil solo publicando en inglés.
De hecho, digamos, por ejemplo, estudios gerenciales tienen una ventaja y es que como es Open Access, hay muchas personas que nos han escrito que a pesar de que es Q4 y se acabó de indexar, pues que tuvo una cantidad de citas sus artículos tuvieron una cantidad de citas muy grandes, en parte tal vez los favorece que es Open Access. Usted en Google, si pone algún tema y es académico, eso muy probablemente salga estudios gerenciales y otras Open Access, y no tiene que pagar por ver ni inscribirse al Sevier ni nada por el estilo. Entonces, no creo que sea totalmente cierto, por eso que le acabo de decir que hay revistas con buen impacto, y que llevan su trayectoria y ya están en los Scopus, pero si vamos a los niveles más altos de los percentiles más altos, no se va a encontrar ninguna revista en español. La más alta, y creo que es una es Q3. De hecho, en esta semana vi la noticia de que una revista latinoamericana muy buena que se llama Jefas, que es de la Universidad de San, me parece, de la Universidad de San, se clasificó como Q1, pero esta revista hace un tiempo ya no recibe en español. Entonces, los percentiles pues muy altos ya están completamente dominados por el inglés. Hay editores que lo dicen explícitamente. De hecho, en un congreso de editores, alguno lo dijo que el inglés era el idioma de la ciencia, pero pues la presencia de revistas en español en Scopus pues demuestra que no, y al menos pues estudios gerenciales, por ejemplo, se pretende incrementar pues el objetivo es ir subiendo en la escala y no tenemos dentro de los planes quitar los otros idiomas y quedarnos solo con el inglés, y no hay ningún tipo de preferencia. O sea, si un artículo está en inglés o está en español o en portugués, no hay nada que, o sea, no va a tener más puntos por estar en un idioma u otro. Que es más probable que si uno es hispanohablante, es más probable que uno lo escriba mal en inglés. Pues por eso yo siempre mando a mis artículos como autor, los mando a revisión de estilo. Es otra cosa, o sea, de hecho la proporción de lo que publican estudios gerenciales generalmente está balanceado. Hay unos 4 o 5 de un 40% o 50% en español, un 30 entre 30 y 40 en inglés y 10 o 20 en portugués. Entonces, creo que es parcialmente cierto para los niveles de impacto muy altos, pero pues hay revistas en español que también están escalando en los cuartiles de Scopus. Sí, buenas tardes. Una pregunta acerca de los tiempos de publicación. No sé si lo comentó o no lo escuché, pero si todo sale bien, por ejemplo, en las revisiones y así, ¿cuál es el tiempo máximo o promedio con el que se publican los artículos? Sí, eso pues yo lo dije como por etapas, pero no dije el global. En promedio, el global, desde que se envía hasta que llega la carta de aceptación, está entre 8 y 10 meses. Bueno, el promedio, digamos que el rango más usual está entre 8 y 10 meses, si todo sale bien. Hay casos excepcionales de 5 o de 4 meses que generalmente pues pasa. También hay casos que se extienden más, pero la mayoría de los artículos yo diría que en 8 meses ya está la carta de aceptación. A veces nosotros nos demoramos un poquito porque tenemos que esperar a asignarlo a un número en particular, pero, pero ese es el tiempo, digamos, en pasar todo el proceso. Gracias, doctor. El doctor Norma levantó la mano. Hola, buenas tardes. Tengo platicó acerca de todo el asunto de estudios gerenciales. Para nosotros ha sido una muy buena revista. De hecho, en el CIESTAM se tienen buenas experiencias sometiendo artículos a la revista, ¿no? Y creo que hasta cierto punto yo podría decir que sí se ha contribuido a la propia revista, porque creo que han sido muy bien recibidos los artículos. Aquí nos comentaste algo sobre este asunto de la pandemia, y en general se tienen datos. Bueno, ha salido mucho el comentario de que en la pandemia ha sido muy difícil encontrar revisores. De por sí la labor de encontrar revisores para los editores entiendo que es un asunto siempre de trabajo, ¿no? De encontrar al correcto revisor o al grupo de revisores, ¿no? No solamente es cosa de mandar a uno o a dos, sino de estar mandando a varios para poder tener las dos revisiones que nos comentabas.
o más, ¿no? Porque a lo mejor no puedan coincidir en ser dos positivas. ¿Cómo lo ha vivido estudios gerenciales? Y si es el caso que también lo han tenido así, ¿cómo lo han solucionado, no? A lo mejor la práctica más común es que, bueno, si yo someto un artículo, pues después puedo revisar como, funcionar como revisor. Pero también igual sabe que uno tiene que andar buscando. ¿Cómo lo ha solventado este asunto de estudios gerenciales? Sobre todo por esta parte también que de repente se le adjudica a la publicación latinoamericana de que pues hasta cierto punto tampoco hay revisores de calidad, ¿no? No somos revisores de calidad de repente. Y bueno, lo que comenta también, Pablo, de hecho yo me atrevería a felicitarlos por el tiempo que tardan, ¿eh? Las revistas latinoamericanas sufren mucho de esa crítica de que tardan años, yo diría años para publicar un artículo. Y nosotros en el 2016 publicamos uno y si mis datos o mis registros no fallan, nos tardaron 4 meses en la revisión. Entonces, desde aquel tiempo lo vimos como algo espectacular, ¿no? Y hablar de todas maneras 8 meses en una revista latinoamericana para mí es un muy buen tiempo. Para comentarte, hemos tenido experiencias en donde nos han tardado año y medio, 2 años revisando un artículo. Y el dictamen es que se rechaza porque está desactualizado, ¿no? Pues sí, está desactualizado porque se tardan 2 años en revisárnoslos, ¿no? Entonces, al contrario, yo me permitiría felicitarlos por el tiempo que de repente se toma, ¿no? En hacer el proceso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario y bueno, respondiéndolo en líneas generales, en un inicio, afortunadamente no me tocó esa época, creo que fue complicado por el tema de la pandemia porque todos estaban ocupados. Afortunadamente estudios gerenciales, pues como los mismos revisores, autores, pues muchos son aptos para ser revisores y muchos le tienen aprecio a la revista y están muy disponibles para revisar. No siempre tenemos pues muchos problemas y eso nos ha permitido encontrar revisores sin mayor dificultad. Igual siempre va a ser un proceso difícil. No siempre lo aceptan o algunos aceptan y al final no la hacen. Y en eso y en particular, pues en mi gestión, estoy, digamos que muy cercano y estoy agradecido también en parte con el público mexicano, porque en mi percepción, al menos de la labor en la que yo he estado, me parece que México tiene la mejor cultura de revisión. En otros países nos ha pasado que incluso revisores que acabamos de publicarle un documento y les pedimos que nos revisen un artículo y no lo hacen. Dicen que o a veces no responden. En México, incluso personas pues, que después uno cae en cuenta que en algún punto se les rechazó algún documento y están completamente abiertas a revisarlo. Creo que de las únicas personas que me llegan correos diciendo, mira, esta es mi hoja de vida. Bueno, pasa en otros países, pero en los que suele pasar, esta es mi hoja de vida y me gustaría ser revisor y poder revisar esto y este tema es de personas de autores y revisores de México. Entonces, gracias a su país se ha facilitado un poquito la gestión. Igual hay revisores pues de todo lado y afortunadamente pues Estudios Gerenciales tiene un pool de revisores de Latinoamérica y de España también muy grande, pero México tiene particularmente una muy buena cultura de la revisión y no son mal y ahí sí no coincido con usted en el hecho de que pues en Latinoamérica no hay revisores aptos, hay muchos y hay muchos, sobre todo en México, hay muchos y muy dispuestos a hacer la revisión en los tiempos y a hacerla pues como lo requiere la revista. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Solo una duda. ¿Hay alguna limitante con el número de autores? No, ninguna en absoluto. Qué bueno que lo aclaras, doctor, porque luego hay el run de que solo 3 y no más, y que cuando van muchos autores se dispersa mucho. Pero qué bueno Pues que lo eso aclaras. eso es más como sí, como usted lo dijo, un run. En nuestra rama, pues hay otras ciencias que tienen 15 autores y nadie dice nada. En nuestra rama, a veces hay ese run de que está mal visto muchos autores, al menos nosotros o sea, ni damos ni quitamos puntos por el número, por el número de autores y digamos que igual de todas formas
el, las revisiones a doble ciego. O sea que tampoco se va a sesgar o sea, como el revisor tampoco sabe quiénes son los autores, pues tampoco, o sea, no hay ningún efecto, o sea, ni por parte de nuestra editorial, ni quitamos ni damos puntos, y si un revisor estuviera sesgado por ese run run, pues tampoco va a afectar porque no va a saber a quién le está revisando. Entonces, no, creo que no hay ningún inconveniente. Excelente. Hay una mano levantada de Rosario Bazán. Hola, buenas tardes. Pues Hola. muchas felicidades por su presentación. Eh, mm, yo quería preguntarle, bueno, son dos cosas. La primera es, aparte de poner o mencionar por qué es importante mi artículo, ¿qué otra cosa nos recomendaría poner en la carta de presentación? Bueno, esa es una primera pregunta. Y en la segunda pregunta, estaba checando ahorita en la página de estudios gerenciales y viene como la estructura, que es introducción, marco teórico, caso de estudio, discusión o reflexión y preguntas de discusión y pues ya las referencias, ¿no? En el caso de estudio se refiere como a los resultados, o sea, No, lo esa es la estructura de un caso de estudio. Estudios gerenciales recibe, bueno, de hecho casos de estudio ya los vamos a empezar a recibir solo por invitación, Ajá. pero nosotros recibimos artículos de investigación, de revisión y casos de estudio, que es los casos de enseñanza o reporte de caso, que son como los que son muy famosos por Harvard Business Review, que es tomar, más allá de una revisión literaria y de literatura y todo el tema, es tomar un caso de una empresa y seguirlo y de eso sacar unas teaching notes. O sea, es un tipo de artículo completamente distinto y ese es el que se refiere a eso. Un poquito más arriba está el del artículo de investigación, que es el clásico. Digamos que ahí somos relativamente flexibles con eso, que es introducción, revisión, metodología, el caso de estudio, pues si lo tienen igual un caso aplicado, resultados, discusión, conclusión. Hay algunos que juntan discusión y conclusión, hay otros que le ponen algún nombre más sugerente a la revisión de literatura, pero digamos que no somos flexibles. Y con respecto a la primera, a la primera pregunta, no sé si eso aplique para todas las revistas, porque creo que hay algunas que sí piden toda la información de los autores. En nuestro caso, la información de los autores es la básica, o sea, su nombres y afiliación, lo que en algún punto se va a utilizar, si se llega a publicar, pues lo que se utilizaría en los metadatos. No toda la hoja de vida de todos los estudios, de todo, ¿no? Lo muy básico. Y más allá de readaptar la carta de presentación para el equipo editorial, yo creo que lo importante es que ese abstract esté bien. O sea, no se me ocurre, hay algunos que sí escriben como al editor particularmente, o que se pide que le escriba al editor. Yo creo que, o sea, como un texto nuevo. Pero en nuestro caso, con que el abstract esté bien escrito, y diga esa contribución a la literatura y sea, digamos, comprensivo de lo que se va a hacer en el artículo, es suficiente. Si ya se quiere poner, digamos, una nota al editor, o sea, si está eso, ya es suficiente, lo mejor posible, ese abstract con las afiliaciones de los autores. Ya digamos que los extras y pueden ser las hojas de vida de los autores, aunque no siempre, como les decía, tampoco ni quitan ni pone puntos como con número de autores. Nosotros nos centramos en la calidad del artículo, independientemente si tiene 10 autores, 5, de si son de su hoja de vida en particular. Y si hay una nota al lector, esa sí puede aportar porque muchas veces pone algún tipo de contexto que no se puede poner en el abstract, por ejemplo, que forma parte de algún tipo de macroproyecto o que está ligado a otras publicaciones de los mismos autores. Por ejemplo, hay personas que se ganan proyectos del gobierno, de alguna institución, y de eso sacan un grupo de artículos, todos muy relevantes, en donde el que mandaron es uno de ellos. Entonces, ese tipo de cosas pueden ir en la carta al editor, y también pues como reforzar lo que ya debería estar en el abstract, pero en general pedimos pues algo muy
muy conciso y relativamente plano. Gracias, doctor. Rosario volvió a levantar la mano. Parece que tiene otra pregunta. Bueno, mencionaban igual que pueden ser rechazados. En el caso de que fuera rechazado, ¿yo puedo volver a escribir o redactarlo y volver a enviarlo para ver si lo pueden volver a aceptar? ¿O solamente se Sí, puede una vez? no hay limitaciones con eso. Se lo puede volver a enviar. El problema ahí es que, pues nosotros, y eso está en el correo, por el volumen de artículos que enviamos, no podemos darles como el comentario, el feedback particular a cada uno de los que se rechazan en primera ronda. Pues si rechazan segunda ronda, si yo incluso me comunico con los autores y les digo, mire, usted tuvo un detalle en esto, un revisor le pasó esto, tuvo un problema con el software antiplagio, bueno, cualquier tipo de comentario y somos muy explícitos, pero cuando quedan en la primera ronda, pues pudo ser cualquiera de nosotros ponemos una lista de posibles causas, pero no somos explícitos en cuál fue. Entonces, pues usted lo puede volver a enviar, no hay ninguna limitante, pero pues no es garantía de que en este caso sí pase, porque pues no siempre somos explícitos que hay que mejorar y no va siempre con comentarios la primera edición nunca va con comentarios, de hecho, con comentarios específicos. Gracias, doctor. Hay un par de comentarios en el chat que valdría la pena decirte. Está el doctor Jorge Aguilar Ávila, que es el director de nuestro centro. Dice, Juan Pablo, excelente presentación. Tiene una pregunta. ¿Cuáles son los temas en los que la revista Estudios Gerenciales se estará interesando más para publicar en el futuro? El tema que mencioné de innovación, de lo que está relacionado con innovación, ha estado creciendo. Bueno, hay otra gráfica que no la puse del bibliométrico de estudios gerenciales, pero es como ese que ya es robusto porque ya tiene su tiempo en la revista, pero que va creciendo porque va teniendo sus matices. Entonces, los temas relacionados con investigación en estudios gerenciales, y no es digamos, por decisión editorial, sino por las personas que están enviando esos artículos, porque hay revisores disponibles, porque se están leyendo mucho los artículos de innovación. Es un buen tema. De hecho, voy a poner aquí un momento otra vez la lluvia, pues esta tiene su sesgo con el COVID y pues el COVID se ve grande porque independientemente del tema, pues el keyword es COVID, entonces digamos que está inflado. No es que todos haya publicado del COVID, era parte de los estudios. Pero entonces esa es una, el de innovación, de ahí por ahí respondo una otra pregunta que vi aquí abajo sobre los análisis bibliométricos. Los análisis bibliométricos tienen muy buena acogida, o sea, han tenido, los que se han publicado últimamente, han tenido muy buenas citaciones y los revisores tienden a ver con buenos ojos un artículo de revisión con bibliométrico. Pues obviamente se tiene que complementar también con revisión más tradicional, no puede ser solo copiar y pegar como en la presentación, que yo solo pego las gráficas. Es muy bien visto por los revisores y porque en general se ven comentarios de que se dicen cosas con más propiedad. O sea, es distinto cuando alguien dice, ha existido mucha literatura de innovación. Es distinto eso a mostrar la estadística en Scopus del crecimiento del tema de innovación en las revistas de management o en un tema en particular. Entonces, eso ha hecho que los bibliométricos en general pues se constituyen como muy buen complemento de la revisión de literatura tradicional, y es una revisión de literatura que no solo en estudios gerenciales, sino en muchas revistas de alto impacto, pues que están muy abiertos a ese tipo de metodología. Excelente, doctor. Mira, qué bien queda para nosotros. Aquí una gran cantidad de nuestros trabajos van en innovación y otra gran cantidad va en modelos de negocio o una combinación de ambos, ¿no? Innovación y modelos de negocio. Entonces, de alguna forma, pues estamos como en lo que ustedes publican. Y qué bueno. Perfecto, sí. Oye, yo tengo una pregunta. Ya no vi más manos levantadas. No sé, licenciada, ¿no hay nadie más levantando la mano?
No, doctor. Ah, ok. Entonces, para preguntar. Mira, nosotros tuvimos una experiencia con un artículo en una revista que está en el padrón de revistas de excelencia del CONACYT en México. O sea, el CONACYT es como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que financia la investigación en México, ¿no? Y también las revistas, la publicación. Entonces tienen un padrón de revistas, o sea, como las que ellos eligen como que cumplen sus criterios, ¿no? Y los ubican ahí en el padrón. Entonces a nosotros como investigadores de México nos orientan mucho a publicar en las revistas que están en el padrón, que el CONACYT las considera como buenas, digamos, ¿no? Entonces, nosotros mandamos un artículo a una revista del padrón de excelencia de CONACYT. Y algo que me llamó la atención fue que el editor nos pidió, o nos comentó más bien, que iba a mandar el artículo en primer lugar a un revisor, nada más. Entonces, ese artículo pasó al revisor y ahí pues pasó. El revisor dijo que adelante, que lo aceptaba con modificaciones. Y una vez que se hicieron las modificaciones del primer revisor, el editor nos anunció que lo iba a mandar al segundo revisor. Y obviamente el segundo revisor pues ya recibió un artículo, digamos, mejorado, ¿no? Porque llevaba las observaciones del primero. Entonces, el documento que recibió el segundo revisor, pues ya era de mejor calidad, entre comillas, ¿no? Y ese segundo revisor nos mandó una carta diciendo que el artículo era aceptado con observaciones. Y lo manda, entonces el editor nos anuncia que lo va a mandar a un tercer revisor, ya con las adecuaciones de los dos primeros, y obviamente pues ese documento, la calidad va creciendo, ¿no? Al final, ese artículo se publicó, gracias a Dios, después de todo el proceso. El detalle es que para nosotros fue muy tardado, porque imagínate lo que se tarda, pues un revisor a veces se tarda 3 meses, 4 meses, y eso multiplícalo por 3, ¿no? Porque son 3 revisores. Entonces estamos hablando pues, de que se tardó más de un año el artículo ahí, ¿no? Entonces, la ventaja es que, la ventaja para el editor o para la revista es que vas recibiendo un documento, entre comillas, de mejor calidad cada vez. La desventaja para los autores es que estás ahí en ascuas con un artículo durante más de un año, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿tú qué opinas? O sea, ¿es una buena práctica o es mejor mandar a todos los revisores al mismo tiempo, como hacen la mayoría de las revistas? Pues la verdad nunca la había escuchado y si a mí me preguntan como desde editor, no me parece que sea práctico para la revista también, porque va a dificultar la logística y nosotros tenemos un proceso limpio que lo tienen muchas revistas y es que la carta de la carta pues que los autores le responden con una carta a todos los revisores y todos los revisores ven lo de todos. O sea, hay un tema que más transparente en el cual todos sabemos, o sea, si alguien apuntó a algo malo, algo bueno, el otro lo va a saber. Es decir, eso quita un poquito el margen de que de pronto alguien no lo haya visto. Entonces, me parece que por ese lado uno es menos transparente. Primera vez que lo escucho, por un lado me parece que, o sea, yo creo que afecta la calidad porque cada uno va trabajando solito, cada revisor va haciendo sus comentarios en su, en su pensar y acepta con lo suyo y nunca vio otra opinión. Mientras que en la tradicional generalmente ven la opinión generalizada del artículo y hay algunos que modulan su posición dependiendo de eso, o sea, es más transparente. Y otra también me parece que para la revista sería la logística mucho más, pues también más complicada. No es que le facilite mucho la vida al editor, porque igual el editor tiene tiene que encontrar los mismos 3 revisores. Y, y, e igual los autores tienen que responder a los comentarios de 3 revisores, o sea que no necesariamente implica un nivel de calidad más alto. Entonces me parece bastante curiosa y la verdad nunca la he escuchado. De hecho,
Fíjate, no, nosotros tomamos la decisión de no volver a mandar artículos de esa revista porque nos lo tardaron mucho. Sí, claro. Pues a nosotros nos ha pasado que algún revisor se perdió. Nosotros no podemos tomar decisiones con uno solo. Entonces supongamos que los revisores en segunda ronda no es muy frecuente. En segunda ronda no aparecen o se aburrieron, no quieren seguir con la revisión, no dicen nada. Entonces toca poner otro. Y pues eso a veces les disgusta mucho a los autores, pero pues digamos que acá el proceso es transparente y no podemos, nosotros no tomamos decisiones ni aunque a mí, ni aunque como comité nos parezca que el artículo está bien, nosotros no tomamos decisión con un solo revisor, ninguna decisión. Entonces toca asignarle otro, y eso a veces no les gusta y pues a veces creen que pasa eso, como que no, es que nos cambió los revisores el editor y se disgustan, pero pues es un tema eventual. Lo ideal es que, lo ideal es que sean 3 y que para que no hayan empates precisamente y que los 3 respondan y que los 3 den su concepto favorable al final. Y es más limpio también. Ellos mismos se retroalimentan. Estoy de acuerdo contigo que es más limpio porque son los 3 al mismo tiempo. Con los 3 al mismo tiempo. Es más, digamos, sí, pues más transparente, ¿no? Es más estresante, de pronto lo único ventaja que vería es que responder revisor por revisor es menos estresante para los autores. Pero pues con toda esa demora tampoco es que sea muy Tampoco es positivo. muy atractivo, exactamente. Tampoco es muy atractivo. No sé si hay alguna otra mano levantada. No, doctor. No hay más. Entonces yo creo que te agradeceríamos la presentación, Juan Pablo. Bueno. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por platicarnos tu experiencia. Y la verdad es que nos llevamos muchas enseñanzas, porque nosotros en esto estamos, en querer ser mejores cada vez, ¿no? Entonces, bueno, me alegra. En tener escritos de mejor calidad cada vez, y ahora sí que lo que nosotros encontramos que nos puede ayudar, pues lo vamos a aceptar y lo vamos a agradecer, ¿no? Y Perfecto. por ejemplo, esto de la temática innovación y modelos de negocio, pues es una temática que nosotros trabajamos. Y todas aquellas, la sugerencia, la observación esta de que por lo menos para su revista no hay problema con la cantidad de autores. No, ninguna. Bueno. Ninguna. El tema los de autores que no influyen. tiene que ir bien explícito en el abstract, el aporte a la ciencia o al debate científico, pues también es muy importante, ¿no? Porque tienes razón, o sea, normalmente uno deja el abstract hasta el final y no le pones mucha atención porque dices, pues es el abstract. Pues sí, pero el abstract es el primero, a veces es lo único que lee la gente, ¿no? O uno está muy confiado en la metodología y puede que sea efectivamente muy buena, pero descuida lo demás porque cree que ya la metodología es todo del paper, pero pues si no, si los quienes lo revisan ni siquiera llegan a la metodología porque lo demás está mal escrito, pues no. Sí. No. Dice, hay un comentario aquí de Viviana, dice, CONACYT es similar a Colciencias en Colombia. Viviana Sí, Carvajal es alumna de doctorado y es colombiana. Justo eso, estos días estuve hablando con mi compañero que les mencionaba que está en México, que me decía que me estaba contando pues que allá el Colciencia se llama CONACYT y funcionan hasta parecido en algunas cosas. Ahora es MinCiencias, ya no es Colciencias, ahora es MinCiencias. Ya le cambiaron el nombre. Sí. Bueno, pues si no hay más, pues un abrazo muy grande, Juan Pablo. Vale, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que vaya muy bien y seguimos en contacto. Perfecto. Estoy muy bien. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, gracias por su atención.